Tercera mesa del Seminario Permanente de la Unión Mexicana de Derecho Internacional, y con nosotros están los doctores Juan Manuel Portilla Gómez y doctora Roxana de Jesús Ábalos Vázquez para hablarnos sobre el Estado Islámico y el derecho internacional. Primero el doctor Juan Manuel Portilla Gómez con la ponencia Daesh y el derecho internacional. El doctor es doctor en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Internacional por la misma facultad y licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM. Es profesor titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría y doctorado en Derecho. Es titular de la Cátedra Especial José Vasconcelos de la FES Acatlán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la International Law Association, rama mexicana, y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El doctor es colaborador, dictaminador y miembro del Consejo Editorial de la Norma Mexicana de Derecho Internacional, autor de numerosas publicaciones en Derecho Internacional y se ha desempeñado también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues es un gusto estar nuevamente en uno más de estos seminarios permanentes, que ha sido todo un ejercicio ya que se ha vuelto un clásico, muy interesante, de intercambio de ideas, de planteamientos de las nuevas situaciones que hay en el derecho internacional, y para mí es muy grato y por supuesto hago un reconocimiento al doctor Manuel Becerra, querido colega y amigo, que ha impulsado el anuario a viento y marea y sigue el anuario y seguirá por mucho tiempo, ¿no? A nivel internacional y global. Entonces aquí estamos y bueno, pues este tema sin duda ha suscitado N cantidad de comentarios, más desde el punto de vista geopolítico, más desde el punto de vista de algunos enfoques de relaciones internacionales. Al menos en el caso de México poco se ha atendido, salvo algún esfuerzo mío y de otros colegas, pero se ha atendido poco desde un punto de vista académico y sin duda tiene toda una arista jurídica, por supuesto, que no podemos obviar, y que bueno, la idea de esta presentación, sin pretender que sea exhaustiva dado la limitación del tiempo, pues trataremos de encontrar aquellos elementos de derecho internacional respecto a este Daesh, que por cierto evito ya llamarle Estado Islámico porque no es ni Estado ni es islámico. Entonces, además esto ya implicaría una idea que no es exacta, y bueno, Daesh es el acrónimo árabe de este grupo que ya podemos ver un poquito más adelante qué consiste. Bueno, hay algunas que vamos a pasar de manera rápida estas primeras diapositivas, que en realidad nada más es para ubicar, para darnos un marco conceptual respecto al yihadismo, o lo que coincido en llamar con algún autor neoyihadismo, que es una interpretación equivocada del Corán y de una serie de actitudes que han asumido estos grupos extremistas. Sin duda hay una serie de extremismos, entre estos el extremismo islámico, no exclusivo, hay otros extremismos, y que bueno, pues tiene una característica de ser extremista religioso, es político, es insurgente, es terrorista. Se pretende crear incluso un califato, más que estados, con interpretaciones literales del Corán, y bueno, y tradiciones del profeta Mohammed y de otras, que bueno, que en general este tipo de interpretaciones incorrectas llevan a esta violencia y a esta interpretación neoyihadista, ¿no? Bueno, podemos ver de manera algunos mapas. Quiero aclarar que es muy difícil estar actualizado al 100% en esta situación, porque el día de hoy pueden haber tomado una ciudad y pudo haber caído otra, hay retrocesos, hay avances desde un punto de vista militar. Entonces, bueno, tenemos algunos datos a diciembre de 2015, algunos un poco más recientes. Entonces, aquí les pido su comprensión, efectos de que probablemente pueda citar un mapa que ya no corresponda por alguna parte, o las cifras, esto está cambiando todos los días. Sí adelanto que Daesh ha ido reduciendo su territorio, se le ha ido arrinconando, por cierto. Y bueno, esto mismo pues hace que cambie mucho, ¿no? Pero ahí podemos observar, por ejemplo, hasta diciembre del 2015, qué parte del territorio estaba controlado por Daesh. Pueden ver ahí. Después también en este mapa ya más acuerdo. Lástima que creo que el proyector ya no ayuda mucho, no es muy fiel ¿de qué lado sí se ve? Se distinguen más los colores, me parece. Están como más pálidos allá, no sé por qué, ¿verdad? O tengo ya daltonismo, no estoy seguro. No, parece que allá se aprecian mejor, aunque estén más pequeños. Porque bueno, es importante ver, por ejemplo, los territorios ocupados por Daesh en diciembre. Ahí se puede ver, por ejemplo, aquellos que han sido ganados en algún momento, que han sido perdidos o que mantiene. Vean, por ejemplo, lo que se refiere a la parte de Siria, toda la parte roja es Daesh.
Y bueno, quiero aclarar, como el título mismo lo indica, estamos refiriéndonos a Daesh, porque hay 8, 9, incluso 10 grupos distintos en Siria, sobre todo peleando. Pero estamos concentrados en Daesh, porque hay otros, ¿no? Hay religiosos, hay algunos seculares, hay una cantidad de movimientos y de ejércitos luchando en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos más señaladamente en este otro mapa, que ayudan mucho aquí los mapas, la pérdida territorial de Daesh, abril del 2016 justamente. Ahí se observan también cómo se ha ido reduciendo. Si comparamos incluso con el mapa de diciembre al de abril, pues ya se nota una diferencia, ¿no? Se nota un achicamiento de Daesh desde un punto de vista territorial, aunque hay que decir que a menor control territorial mayor actividad terrorista también, ¿no? O sea, el terrorismo ¿cuánto cuesta? No cuesta nada. En cambio, mantener ejércitos cuesta mucho en términos de recursos y de etcétera, ¿no? Y bueno, sin duda, Daesh es una criatura de Al-Qaeda, se desprende de Al-Qaeda, esta famosa Al-Qaeda de Bin Laden y toda esta que pues tiene ya un tiempo de existir, que se funda desde hace ya más de 15 años. Pues ha tenido una presencia y una extensión como una especie de franquicias. Hay que entender, Al-Qaeda es una red, ¿no? Que en un momento dado no es que Bin Laden estuviera al centro de una organización y tuviera comunicación. Son células, a veces por imitación, por agregación, son una especie de franquicias que se han establecido de Al-Qaeda desde todo el Magreb, norte de África, a partes de la península arábiga, en todo tipo de países, incluso hasta Indonesia, Filipinas, e incluso algunas células que en Europa y en Estados Unidos, donde hay alguna población o algunos afiliados, pero esa afiliación es totalmente informal, no es una estructura vertical, y mucho menos es horizontal, es anorgánica, es descentralizada, ¿no? También por ello tan difícil perseguir a Al-Qaeda, ¿no? Y bueno, incluso hay organizaciones como Al-Shabaab, que opera en Somalia, o como Boko Haram en Nigeria, que han cometido crímenes atroces y que se han declarado en algún momento como filiales de Al-Qaeda, y alguna vez algunas secciones han declarado incluso lealtad al Estado Islámico, incluso, ¿no? Bueno, ya dije Estado Islámico, a Daesh, ¿no? En fin, luego vale la pena en esta otra, aunque trae cifras ya un poco viejas, pero en cuanto a cifras, pero por ejemplo ahí se da un cisma entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Definitivamente en abril del 2013 el Estado Islámico o Daesh ya queda separado, completamente desagregado o aquí hicimos ISIS, ¿no? de Al-Qaeda. Incluso el sucesor de Bin Laden, médico egipcio Ayman Zawahiri, públicamente y en una carta desautoriza ya definitiva. Incluso en tiempos de Bin Laden, él ya, al-Zarqawi, que era un jordano que había iniciado este grupo por ahí del 2006, ya lo había criticado y se había como que deslindado de Al-Qaeda, de lo que era ISIS o Daesh, por considerarlo muy violento. Imagínense Bin Laden o el mismo Zawahiri descalificando a este otro grupo por violento, ¿no? Y por salvajes, ¿no? E incluso también por su actitud ante los mismos. Hay que recordar que los principales víctimas de todo esto son los mismos musulmanes, ¿no? Antes que ningún otro, ¿no? Entonces hubo una descalificación y ahí queda ya Al-Qaeda, por un lado. Y bueno, Al-Qaeda sigue en Siria como Al-Nusra, por cierto, y Al-Jabhat, no sé qué, hace un mes se rebautizó. Pero pienso que es una forma como que de eludir la liga que hay con países salafistas como Arabia Saudita, Qatar, etcétera, que tienen buena parte de participación en esto, ¿no? Eso nos comentaba un colega hace poco, el mismo doctor Villegas, como por ejemplo hay una moción ahora en el Senado dejando de lado la ley de inmunidades en Estados Unidos para que progrese, en Congreso en Estados Unidos, para que progrese una demanda de indemnización a Arabia Saudita por el 9/11. O sea, al final le van a cobrar esa factura a Arabia Saudita por el 9/11, lo cual me parece correcto, porque ellos han estado detrás de todo este salafismo wahabita, ¿no? En fin, bueno, es un tema que da para mucho, pero ahí, por ejemplo, ponemos incluso en interrogación si es un Estado Islámico. Hay una conocida y que ahora se ha rescatado mucho. Yo recuerdo haberla estudiado ahí cuando aprendí hace muchos años Derecho Internacional, o pretendía haber aprendido Derecho Internacional. En realidad está la Convención de Montevideo de los años 30 en el sistema interamericano, que con miras a fijar reglas para el reconocimiento y elementos del Estado nos da una espléndida convención que ahora se reactiva, se revive de manera interesante. Uno diría que tiene que ver una convención de América Latina en esto, pues tiene que ver porque nos habla de elementos, ¿no? Lo que resalta ahí en azul, si nos ayuda más aquella población. Bueno, estas cifras que tengo son cuando llegó a su pico, ¿no? En la parte más álgida del Estado Islámico. Sin duda se ha reducido, pero llegó a tener 8 millones de personas de población.
bajo su control. Y fíjense que digo control para no mencionar soberanía o siquiera jurisdicción, control, ¿no? Son 150,000 kilómetros en algún momento, 55,000 en Irak y 95,000 en Siria. Estamos hablando de un territorio similar al de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O sea, gobierno, bueno, se le puede llamar, o al menos algún gobierno de facto o cuasi gobierno. Hay quien dice que este es un protoestado, etcétera. Una administración de facto de 12 provincias, 7 en Irak y 5 en Siria. No obstante ser mayor la ocupación en Siria, hay más provincias en Irak. Luego, por supuesto, también cumple el otro, son los en azul. El otro elemento que señala la Convención de Montevideo, y que ahí está con un tache, por eso con interrogación poníamos lo de gobierno, palomitas, porque son elementos tangibles que ahí se ven. En este otro tache tenemos ningún estado ni organización, ninguno absolutamente, por supuesto, reconoce a Daesh, ¿no? Luego, si podemos hablar de una autonomía financiera, capital foráneo inicial, no es un secreto que países como Arabia Saudita, como Qatar y otros financiaron en su momento, como lo han hecho con muchos regímenes, al Daesh, ¿no? Por supuesto, esa visión sunista, salafista, wahabita, que proviene de Arabia Saudita y con fondos privados, fundaciones, fueron los que el primer capital fresco que les llegó a esta organización. Y luego, bueno, actividades como la producción y robo de petróleo, rescates, robo y venta de antigüedades, ciertos impuestos o extorsión, acceso a recursos monetarios. Curiosamente, no sé si alguien esté pensando en que estos elementos son muchos, hasta muy similares a los cárteles mexicanos, ¿no? Roban, contrabandean, roban petróleo, y ya no puse aquí, pero decapitan también. Entonces, bueno, toda proporción guardada, encuentro mucha similitud, ¿no? En fin, y bueno, esto en cuanto a estos elementos. Luego, aquí nada más muy rápido, aunque esto ha ido cambiando, pero esta es información que hemos obtenido respecto a la administración del Daesh. Está ahí este señor al-Baghdadi, el autoproclamado califa, que tiene dos gobernadores. Bueno, uno recientemente fue muerto en combate, el que gobernaba, el gobernador para Irak. Fue sustituido por otro cuyo nombre no recuerdo y que ahorita no lo localizamos ahí. Pero luego está otro, al-Albari, el turkmani fue el que falleció. Al-Ambari es el responsable para Siria. Cabe mencionar que los cuadros, al 90% de los cuadros directivos, si se puede decir así, de Daesh son iraquíes, no son sirios. Incluso acuérdense que todo este movimiento que nace en el Ámbar, ya con la ocupación iraquí de Estados Unidos, se traslada y se mueve a Siria, o se mueve entre los dos, pero tiene un control y un origen más bien iraquí, incluso en los cuadros. Y bueno, ahí vemos incluso que tiene una especie de ministerios, o bueno, ya lo brincamos ahí, hasta de un consejo de la Shura, un consejo legal, etcétera. Digo, hasta parece un estado, ¿no? Y luego tenemos un mapa sobre el financiamiento ahí. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Aquí se citan cifras. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha hecho estudios muy puntuales siguiendo los flujos de capitales y ya ha detectado todo esto que está ahí. Incluso el Gafi, esta organización que hay que da seguimiento a las prácticas sobre lavado y blanqueo de capitales, etcétera, ha hecho estudios espléndidos, están en internet y da cifras espeluznantes sobre los recursos que ha manejado Daesh, ¿no? Desde venta de petróleos, contrabando de antigüedades, extorsiones, en fin. E incluso, bueno, ahí se ve donaciones, que podía caer un poco en los primeros casos de los países del Golfo que estuvieron suministrando secuestros, robo, saqueo. Hay ciertos impuestos altísimos. Creo que si aquí hay terrorismo fiscal, allá es en serio, ¿no? Creo que el SAT se queda chiquito con Al-Qaeda. Bueno, por ahí se van tal vez. Y son muy efectivos en cobrar impuestos, incluso impuestos muy grandes a los no musulmanes. Fíjense que a los que les va peor ahí es a los musulmanes, pero chiitas, porque más bien es una guerra sectaria islámica. Incluso es mejor ser cristiano que ser chiita, porque los chiitas de plano sí, eso no los perdonan, ¿no? Ni siquiera con impuestos, ¿no? Son implacables, ¿no? Y en cambio a los no cristianos, esto ha sido una práctica del Islam. Normalmente el Islam, donde ha estado con cristianos y judíos, por ejemplo, les cobra un impuesto especial. Y si niegan a pagarlo, pues tienen efectos terribles, ¿no? Mucho peores que los que nos pueden poner aquí el SAT, por supuesto. Y bueno, luego está la esclavitud, que también pues, está prohibida desde hace mucho. Sin embargo, es una forma de trata de personas. Hay trata, hay tráfico, hay esclavitud con fines sexuales, hay matrimonios simulados, hay utilización de menores para cometer crímenes, etcétera. Los hemos visto en los videos, etcétera. Y bueno, luego la otra pregunta es si es una...
si es un Estado, y aquí preguntaría, ¿islámico? Pues, la verdad es que no pretendo ser experto en Islam, ni mucho menos, pero lo hemos estudiado un poco. Y por supuesto, el califato es como darle la vuelta al reloj de la historia, ¿no? Yo creo que no podemos hablar en regresar, es como si en Occidente quisiéramos regresar a la Edad Media. Bueno, hay gente que sí quisiera, de pronto, ¿no? Incluso lo hemos visto en algunas manifestaciones recientes, ¿verdad? Quisieran volver a la Inquisición y etcétera. Pero bueno, eso no es posible, ¿no? En realidad. Y llevándolo a este nivel, el califato, pues incluso la última expresión de califato se extinguió con el Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, el 23, y ya no existe. Entonces, bueno, eso de califato, pues no se lo cree nadie, ¿no? Apego al Corán, no hay ningún apego. El Corán en ningún lado dice que hay que matar, que hay que violar, etcétera. Además, toda interpretación literal de textos religiosos es absurda. Yo creo que aquí nadie se comportaría siguiendo lo que dice la Biblia literalmente, ¿verdad? Porque seremos unos criminales. Pues igual el Corán también está lleno de metáforas, de versos, shuras, etcétera. Y por supuesto tampoco ninguna autoridad religiosa o islámica respalda ni el mufti o el gran jeque del Azhar, que es una autoridad muy reconocida en Egipto, la mayor universidad islámica con cientos de años de tradición. Y por supuesto mucho menos los mulajs de Arabia Saudita y mucho menos los ayatolas de chiitas, que son otra expresión distinta, son el enemigo. Nadie, ¿no? Tampoco hay un respeto al derecho internacional como tal, porque pues, han violado fronteras, violan la Carta de la ONU, bueno, en cantidad, tampoco al derecho islámico humanitario y el derecho de guerra islámico también. El propio Mahoma decía que había que respetar al enemigo y darle un trato humanitario a los civiles, cosas que no se cumplen, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí pasamos muy rápido a esta categorización, en un esfuerzo por categorizar a Daesh. Pues tiene de todo y un poco, y a veces una cosa y otra. Es un grupo terrorista, no me cabe duda. Yo creo que ahí es indiscutible. Es un grupo insurgente, pues sí, es un grupo insurgente y beligerante porque tiene ejército, aunque viole el derecho, de todos modos, pues tiene ejército, tiene armamento, tiene una estructura militar, etcétera, tiene un mando único, etcétera. Es una nación criminal, sí, por lo que ya señalábamos. Y yo me atrevo a hacer esta categorización un poco larga, pero es una organización insurgente criminal transnacional, ¿no? por todos los efectos que le vemos ahí. Pretender solamente combatir a Daesh bajo uno de estos enfoques es fallido, porque ¿cómo combatimos al terrorismo? Bueno, es una discusión que no caberíamos hoy. A la insurgencia, pues con una acción militar. A la organización criminal, pues aplicando la ley, ¿no? Penal, etcétera. Y entonces es complicado porque es un asunto más de desarrollo, de educación, de que no haya guetos tampoco musulmanes que no se integren en otras partes, toda esta lucha sectaria. Bueno, ahí meteríamos una cantidad de cosas que llevaría una generación, pero bueno, tiene que haber un enfoque integral entre inteligencia, entre acciones militares, entre educación, entre combate a la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces es que es complicado, ¿no? Por eso es que pasamos acá. Bueno, ahí hay mapas sobre pérdidas y muertes y demás, pero son cifras que podemos brincar, son datos estadísticos, pero podemos brincar también esto porque ahí definimos el DIH y el Jus ad bellum y el Jus in bello. Yo creo que esto podemos brincarlo para irnos, por ejemplo, cuando se cometen crímenes de guerra, ¿no? ¿Dónde están? El Estatuto de Roma incluso. Aquí podríamos detenernos un poco. La primera nos habla de, creo que no coinciden con las que tengo aquí, pero a ver, vamos a de ese lado, por cuanto al Jus, bueno, tenemos el Frente Sirio por un lado. Tiene láser, ¿no? ¿Se tiene láser? Creo que no, ¿verdad? Quería apuntar ahí. Bueno, está el Frente Sirio y de alguna manera ahí podemos. ¿Saben qué? Es que yo creo que me brinqué. Voy a irme para atrás, yo creo que me brinqué por la rapidez. A ver si. Sí. Uy. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo se puede abrir esto? Sí, ¿verdad? A ver, nada más denme chance tantito. Es que, perdón, aquí ya perdí un par de minutos. A ver si me los descuenta Javier. Bueno, ahí tenemos por un lado el Jus ad bellum. Si me interesaba que nos ubicáramos en esta, que es el uso de la fuerza, el legítimo uso de la fuerza. Tenemos por un lado Irak,
con las distintas, obviamente el ejército de Irak, están destacadamente las milicias kurdas o los peshmergas, está la coalición internacional de alrededor de 11 estados. En este caso, estos estados de la coalición están bajo invitación de Irak, están autorizados. Incluso entiendo que hay un acuerdo con Rusia para también, creo que algunos ataques selectivos ahora en Irak mismo, ¿no? Y bueno, esa línea punteada nos marca la frontera. Ponemos ahí si es legítimo el uso de la fuerza. Bueno, hay opiniones diversas, pero en general no hay mayor problema en el caso de Irak en considerar que Irak está ejerciendo su legítima defensa. Cabría preguntar si la legítima defensa también es válida para contra un actor no estatal, que es otra discusión también, ¿no? Pero aún partiendo de que así sea, y que parece que ha sido también esto compartido por el Consejo de Seguridad, este criterio, estaría obrando, tal como lo marca la 551 en la Carta de la ONU, la legítima defensa colectiva, apoyando a estos países a Irak, ¿no? Y sobre todo ahí está de por medio la autorización, no están ahí sin invitación. Creo que ya lo recuperamos allá. Sí. Bueno, sobre todo por los colores, creo que están. Y de alguna manera, aunque están más grandes de este lado, tenemos por otro lado el Yusuf Bellum. Bueno, del lado de Siria es muy complicado, es un verdadero rompecabezas. Está el gobierno sirio, están las milicias kurdas del YPG, son los kurdos del otro lado, ¿sí? Que han sido los más efectivos incluso en cierta parte de echar al Estado Islámico, incluso con apoyo norteamericano muy decidido. Pero ahora está entrando Turquía por tierra y Turquía está atacando. Parece que la idea de Turquía es más bien atacar a los kurdos más que al Estado Islámico, ¿no? Y se está valiendo de haber cruzado la frontera para acorralarlos y echarlos al otro lado del Éufrates. Incluso hay un acuerdo para que no crucen del otro lado del Éufrates, ¿no? Acuérdense que hay dos ríos ahí milenarios, ¿no? El Éufrates y el Tigris, ¿no? Por otro lado, pues incluso, Hezbollah, que es la milicia libanesa muy efectiva, nada más cabe decir que en la guerra del 2008 ha sido el único ejército que ha derrotado al ejército israelí, ¿sí? Al Sahal. Es el único, o al menos que, si quieren, para dulcificar un poco, el único que no ha sido derrotado. El ejército israelí en su momento derrotó a egipcios, a jordanos, a sirios, a quien se le pusiera enfrente, siempre de 1 a 100, incluso la proporción de tamaño del ejército. Pero esta milicia de Hezbollah, armada por Irán, por supuesto, ha sido muy efectiva, incluso tanto así que no pudieron con ella, hasta causó una crisis de gobierno en Israel en aquel entonces, porque no pudieron con Hezbollah. Hezbollah está operando del lado del gobierno sirio, es una milicia libanesa chiita, ¿verdad?, que está operando del lado sirio, muy efectiva. Y por otro lado hay una coalición internacional sin invitación, nadie los invitó al banquete, pero ahí están, bombardeando también. Sobre todo en acciones aéreas, hay que decirlo, no terrestres. El caso de Hezbollah, pues sí, terrestres, ¿no? Y por otro lado está Rusia, que tiene más de un año de estar bombardeando. Incluso, al parecer, esos últimos bombardeos en Alepo han tenido mucha participación rusa, porque bueno, y ahí no está Daesh. Incluso en Alepo, si vean los mapas anteriores, no está Daesh, está más bien el Syrian Sea Army y otros. Y parece que sectores de Al-Nusra y otros, ¿no? Pero sobre todo ya Alepo son ruinas sobre ruinas, ya no queda nada. En Alepo prácticamente no queda nada, se acabó. Y ahí han estado bombardeando sobre todo la Fuerza Aérea Siria y rusa. Y bueno, Irán no tiene contingentes grandes, pero opera. Hay un general, no recuerdo el nombre, que muy prestigiado de los guardias revolucionarios iraníes, que está operando ahí. Entonces Irán también tiene presencia, autorizado, por supuesto, de Siria, ¿verdad? Por Siria. Y bueno, ahí está Daesh. Entonces, unos contra otros. Por ejemplo, los kurdos apoyan y han pasado la frontera desde Irak para apoyar e incluso apoyar a las milicias kurdas del YPG. Bueno, está Turquía, que ya comentábamos algo, ¿no? Turquía tiene una política muy doble, ¿no? Así como hubo un golpe de Estado simulado por Erdogan, autogolpe, que es otro tema, no vamos a tratar aquí, también tiene una política muy doble. Incluso Turquía ha contribuido mucho al Estado Islámico. Abrieron sus fronteras, por ahí entraban los yihadistas, por ahí recibían el contrabando de petróleo, de piezas que se vendían, también atendía a los heridos de Daesh, etcétera, ¿no? Y ahora está combatiendo de aquel lado, pero más bien me parece el propósito de Turquía es más bien acorralar a los kurdos. Porque como hacen dentro de su territorio también, ¿no? Bueno, aquí nos vamos muy rápido a estas, ¿no? En el frente sirio, bueno, aquel era más bien el Jus ad Bellum, aquí estamos viendo más bien el Jus in Bello, o sea, el DIH, ¿verdad? Y tenemos ahí una complicación tremenda.
Hay autores que sí califican, bueno, vámonos por el Frente Sirio, que es el más complicado que está ahí. Vean ahí los distintos grupos, ¿no?, que están peleando y gobiernos. En principio hay un gobierno que es Siria, ¿no? El Estado, por ese lado. Y todos los demás, bueno, son desde grupos rebeldes y las coaliciones, el mismo Turquía, Rusia, Irán, los que ya mencionábamos, Hezbollah y demás. Estrictamente el que Siria combata a Daesh es CANI, es conflicto armado no internacional, ¿verdad? El que, aún sin invitación, estados extranjeros participen para combatir a ciertos grupos ahí, en principio también puede verse como CANI, aunque hay autores que dicen que ya es CAI porque están atacando territorio sirio, instalaciones y población siria también, y que esa medida ya lo vuelve CAI. Es una discusión interesante. Incluso les recomiendo mucho un número de febrero del Leiden Journal of International Law completito, que recoge un seminario sobre estos temas, y ahí van a encontrar todas estas posiciones doctrinarias y ejemplos muy bien trabajados, ¿eh? Excelentemente, diría yo. Y bueno, por otro lado, si fuera ese el criterio de, entre algunos sería CANI y entre otros CAI ahí mismo, ¿no? Por cuanto al frente sirio. En cuanto al frente iraquí, es mucho más sencillo. Está simplemente Irak, están los kurdos, está Daesh y está la coalición esta invitada, ¿no? Ahí sí netamente es CANI, ahí no le veo ningún lado de CAI, porque simplemente están actuando bajo la invitación. Es un conflicto armado interno, aunque con asistencia extranjera. Ahora, hay autores que proponen ya que aparte del CANI y el CAI ya haya otra categoría tercera que sea conflicto transnacional, ya no interno ni internacional, sino transnacional. No está en Ginebra en las convenciones ni en los protocolos. Tampoco lo prevé el Estatuto de Roma en las causales para ciertos crímenes, pero quizás sería tiempo de revisar esto, y esta desgracia, esta crisis terrible, pues nos ha traído un punto de reflexión en que quizá haya que innovar algunas figuras del derecho internacional por esta realidad nueva, y quizá sea ya un conflicto de estos, como plantea alguno de los autores que les menciono, que ya sería un conflicto, una tercera categoría, conflicto armado transnacional, por las categorías que estas tienen, ¿no? No nada más se internacionaliza por el cruce de fronteras o el apoyo. Y bueno, ya hay una jurisprudencia importante desde algunos casos del Tribunal para la Yugoslavia, el mismo caso de Nicaragua, y hay otras jurisprudencias que también van abonando a conceptualizar este tipo de los conflictos y demás. Bueno, por último, para no tomar más tiempo, nada más ahí menciono muy rápido, también se ha hablado mucho de todas estas cuestiones de los saqueos a las zonas arqueológicas. Palmira ya se recuperó, por cierto, hace algunos meses, ¿no?, que esta zona es arqueológica, greco-romana. Hay una idea que yo he platicado con musulmanes y me dicen que es absurda, pero como ellos combaten la idolatría, que era la que se practicaba en esas tierras, y es muy de los judíos con el becerro de oro, y luego los cristianos, los católicos, etcétera, ellos no admiten que haya ninguna representación de Alá ni del profeta. Bueno, todo lo que ha causado del Charlie Hebdo y las caricaturas de Mahoma. En Jordania acaban de matar a un novelista y periodista porque sacó una caricatura también de Mahoma, y lo mataron ahí en la calle, ¿no?, por ejemplo. Y Jordania es frontera, y esta parte de Al-Sham alcanzaría hasta Jordania, entonces hay que tener cuidado. Voy a prender un foco ahí, pero pues el cuate, no, en fin. Entonces ellos recordarán que en Afganistán, previo al 9/11, había unas estatuas gigantes esculpidas en pie, bueno, que fueron dinamitadas por los talibanes. Se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. Y que incluso hasta hubo propuestas de Japón, de templos budistas, ¿no?, de comprarlos piedra con piedra. El mismo gobierno de Irán dijo, oigan, pues aunque sea preislámico, no lo destruyan. Ellos no admiten que haya nada preislámico, por eso que se destruyeron Palmira y otras cosas, ¿no? Bueno, Palmira parece que lo muy grande no pudieron y lo chico lo traficaron. Incluso al siguiente día hubo una orquesta de cámara o algo así rusa que dio un concierto en las ruinas de Palmira para como marcar simbólicamente la recuperación de Palmira, ¿no? Por ahí hay un video y todo eso, ¿no? Bubillán se llaman estos templos
precisamente en Afganistán, ¿no? Y bueno, hay todo un catálogo larguísimo de convenciones de la UNESCO sobre todo este asunto de protección del patrimonio de la humanidad y hay hasta convenciones de UNIDROIT y de otras organizaciones para que no se me hagan objetos mercantiles, pero bueno, seguramente yo vi por ahí, hay datos de que en Sanlurfa, que es a 15 kilómetros de la frontera entre Turquía y Siria, ahí en los hoteles se reúnen la mafia rusa para comprar piezas arqueológicas. Si alguien está interesado, después les puedo dar el dato. Digo, el dato de dónde encontrar, por supuesto, esta información, ¿no? Y también ahí la venta de las cristianas que las prostituyen para los prostíbulos en Estambul y en Ankara, y todo este tráfico bastante tolerado por el gobierno turco. Incluso hay por ahí indicios que un hijo de Dorgan se encargaba de comerciar la gasolina contrabandeada y etcétera, ¿no? Bueno, son datos por ahí nada más, ¿no? En fin, bueno, oye, que parece que mi tiempo se agotó, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Un agradecimiento para el doctor Portilla, y ahora nos acompaña la doctora Roxana Ábalos con la ponencia Estado Islámico y Consejo de Seguridad y la pregunta Responsabilidad. La doctora es licenciada en Derecho, egresada de la FES Acatlán UNAM, titulándose con mención honorífica, doctora en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Lleva más de 23 años impartiendo las asignaturas de Derecho Internacional Público, Internacional Privado, Derecho de los Tratados, en nivel licenciatura en distintas universidades. Actualmente es profesora de Derecho de los Tratados y Derecho Comparado en el posgrado de la FES Acatlán UNAM. Tiene diversas publicaciones sobre el tema y ha impartido diversas conferencias sobre temas de su especialidad en diversas universidades públicas y privadas. Doctora. Muchas gracias. Bueno, ahorita en lo que ponen las imágenes, antes que nada deseo agradecer al doctor Becerra y al Anuario Mexicano de Derecho Internacional por la invitación que hicieron para compartir tema tan interesante con el especialista, el doctor Portilla. Y aunque no soy especialista en Estado Islámico, me parece interesante, sobre todo ahí todas las vetas que tiene este problema. Y sobre todo, bueno, a mí me gustan los temas de responsabilidad, no lo puedo negar, pero hay muchas cosas que se vislumbran por ahí, ¿no? Déjeme ver. 2 minutos. No se deja. Sobre todo aquí lo interesante, o lo que más bien queremos remarcar, y son puntos que ya tocó el doctor Portilla, es ese aspecto de la doble moral de la que estamos hablando, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, hay conductas que son crímenes internacionales y que las podemos considerar dentro del en la jerarquía de normas como de jus cogens, o sea que son irrenunciables, y a final de cuentas su violación, o en este caso la comisión de esos crímenes, traerá como consecuencia la responsabilidad en un momento dado personal, independientemente de estatal, personal de aquellos infractores. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos visto y sobre todo todos esos actos de barbarie, no vemos muy claro qué va a pasar por ahí, ¿no? Y la cuestión entonces, independientemente de esto, también determinar todos estos actos que ya han rebasado las fronteras de los estados, se han vuelto no solo internacionales, transnacionales, como señala el doctor Portilla. Dice, ¿cuál es la reacción, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, que es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales? Estos actos se considerarían amenazas a la paz y seguridad internacionales. Esa es la cuestión. Se trabó, bueno, meros detalles de trámite, pero sí, aquí mientras en lo que aparece, por ejemplo, yo lo que quiero tocar precisamente el gran problema que hay en relación a aspectos internacionales en Estado Islámico, bueno, Daesh, en este caso como beligerante y como grupo terrorista. Entonces, si hablamos como beligerante, estaríamos haciendo referencia a la actitud de este grupo en Siria e Irak, y como grupo terrorista, pues prácticamente todo lo que tiene ocupado el Magreb, Sahel, Europa, que realmente ha generado terror, esa es la idea, ¿no?
La cuestión aquí entonces, por ejemplo, en Siria e Irak, se confrontan entonces el gobierno y los opositores, pero opositores, un grupo de opositores creado de diversos grupos que en un momento determinado han cometido toda una serie de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidios, y en última instancia no vemos claro qué va a pasar por ahí, ¿no? Hay mucho pesimismo en ese sentido. Dice, bueno, estos algún día serán sancionados, serán responsables de esta situación. Y por otro lado, como grupo terrorista, el manejo del aspecto de la comisión de delitos, pero esto ya se va más allá de la comisión de delitos. O sea, desde el momento en que vemos a un grupo decapitando y de manera pública ante televisión y demás periodistas o aquellos opositores, o sea, esto dejó de ser un delito para convertirse ya en crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, alguno de estos funciona. Ok, no se alcanza a ver muy bien ahí. A ver, justamente de lo que estamos señalando, como beligerantes, como grupo terrorista. Entonces el Magreb, el Sahel, lo que es Europa, los crímenes entonces de lesa humanidad y los delitos. Entonces nos señalan, esto ya se internacionalizó el conflicto en cuanto a esa parte de Estado Islámico. Pero veamos, por ejemplo, ahora de parte de Naciones Unidas, o sea, qué hay que hacer o qué ha hecho o qué pasa ahí. De los autores que hemos ido revisando, por ejemplo, se hace referencia a varios aspectos, sobre todo estos grupos que actúan, dice, amenaza a la paz y seguridad internacionales. Entonces dice, tendría que ser, conforme el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, la actuación del Consejo de Seguridad, pero está inactivo. Dice inactivo, ¿por qué? Porque hay un derecho de veto precisamente de Rusia y de China, quienes ponen como argumento o establecen como argumento que esto es un conflicto de tipo interno y que además no quieren repetir el problema que se dio con Libia, en donde hubo un exceso ahí por ahí de en el uso de la fuerza y demás, ¿no? Por otro lado, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos señalan, no, hay que atacar, sobre todo porque para evitar más esta cuestión, pero siendo dos miembros permanentes los que dan el veto, pues entonces eso inactiva la actuación pues del propio Consejo de Seguridad. Y otra cosa, ¿a quién atacan? ¿Al gobierno o a los opositores? Dice, si a final de cuentas, en un principio hay que recordar que los norteamericanos están muy en contra del gobierno de Bashar al-Assad, mientras que los rusos son los que le favorecen, ¿no? Pero en el momento que se da la cuestión de Estado Islámico, ya los norteamericanos no están tan seguros de querer apoyar a los opositores del gobierno, ¿no? En cuanto a terrorismo, por ejemplo, aquí tenemos que prácticamente el trabajo es de los estados. Pero ya este tipo de actuaciones ya ha sobrepasado la capacidad, la propia labor de los estados, sino que lo digan los propios europeos, en España, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, en donde se han visto toda una serie de actos terroristas de gravedad, ¿no? Y por otro lado, tenemos un comité contra el terrorismo, que es órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, pero bueno, a final de cuentas son resoluciones, puede recomendar, pueden estar enviados, delegados, lo que sea, que se envían con el objeto de procurar que esto se resuelva vía política, vía diplomática, pero a final de cuentas quien tiene la palabra también es el Consejo de Seguridad de ahí, ¿no? Por otro lado, también ha salido una figura que se llama responsabilidad de proteger, que por parte del Secretario General de Naciones Unidas, en donde se habla de prevenir, reaccionar y construir. La primera, esa responsabilidad de proteger, ¿a qué se refiere? En primera instancia, el Estado tiene la obligación de proteger a su población. Y en caso de que el Estado no fuese capaz de hacer esto, entonces sería Naciones Unidas, especialmente Consejo de Seguridad,
que tendría que tomar las medidas suficientes que implicaran en todo caso, bueno, en primera instancia, el no uso de la fuerza o el uso de la fuerza si fuese necesario para proteger a la población, reconducir el conflicto por lo menos a situaciones más proporcionales. Y finalmente la otra parte que también puede tocarse aquí es Corte Penal Internacional. En un momento dado, por todos esos crímenes que se han cometido, a final de cuentas, las situaciones, bueno, todos estos responsables de los crímenes tendrían que comparecer ante la Corte Penal Internacional, ser juzgados y sancionados. Señalan, bueno, pero Siria no es Estado parte. Dice, bueno, sí, pero por ejemplo, el Estatuto de Roma, el artículo 13b, el apartado B del Estatuto, hace referencia a que el Consejo de Seguridad puede llevar a los criminales a ser juzgados ante la Corte. Y otra vez volvemos a encontrar Consejo de Seguridad como el denominador común, ¿no? No se deja. Ahora es el otro. No, es allá en la computadora. A ver. ¿Quiere pasarlo? Ya se pasmó. Bueno, no importa, seguimos entonces. Ahora, en el conflicto en Siria, yo no voy a abarcar tantos detalles como hizo el doctor Portilla. Si hablamos del Estado Islámico del Daesh en Siria, estamos hablando de un conflicto armado. Ahí no tanto terrorismo, sí, pero a final de cuentas un conflicto armado entre el gobierno de Bashar al-Assad y el Consejo Nacional Sirio, que era en 2011. Está tardando en reaccionar. Ya sé. Ahí está. El Consejo Nacional Sirio en 2011, y ese consejo después se convirtió en el Consejo Nacional de la Revolución Siria y Fuerzas de Oposición en el 2012, y aparte los grupos yihadistas de instauración de la Sharia como la ley, y se compone, bueno, por lo menos uno de los principales es el Al-Nusra de Al-Qaeda en enero del 2012, el Estado Islámico de Irak y Siria fue en abril de 2012, Jaish al-Islam, Ejército del Islam en verano del 2013 y el Frente Islámico en noviembre del 2013. En cuanto a como grupo terrorista, vemos entonces toda la actuación que han tenido en los ejes Magreb, Sahel y África Occidental, en Europa y también en la propia Siria, ¿no? Por ejemplo, bueno, los mapas que ya nos mostró el doctor Portilla, pero también en estos podemos ver cuál era la influencia de los diversos grupos afiliados a Al-Qaeda y Estado Islámico y demás, en donde la diferencia de actuación es precisamente que rompieron relaciones entre esos grupos, es que a final de cuentas Al-Qaeda la actuación era subterránea, secreta, mientras que Estado Islámico le gusta la publicidad, y entre más feroz se vea esa publicidad, mejor para ellos, ¿no? En este mapa podemos revisar, por ejemplo, toda la influencia que está el Estado Islámico en Asia y en África, y es por esa razón que los autores, bueno, en este caso en particular estos autores nos dicen que el crecimiento y absorción de decenas de grupos yihadistas en al menos 19 estados de África, Oriente Medio y Asia en cuestión de un año es lo que obliga a matizar esta regionalización en el caso del Estado Islámico. Y esa actuación del Estado Islámico más la no actuación o la no acción del Consejo de Seguridad es lo que señalan autores, inclusive el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dicen esto es un peligro para la paz y la seguridad internacionales. Entonces hay una inequívoca amenaza, por ejemplo en el conflicto de Siria nos dicen amenaza para la paz y seguridad por en la zona en la que se desarrolla, los actores que en él están implicados, las violaciones muy graves de derecho internacional humanitario que se han cometido por parte de los dos bandos y por el uso además de armamentos químicos. Una o dos ocasiones ahí que
han utilizado, ¿no? Este conflicto entonces ha generado una catástrofe humanitaria, también en la que se han cometido atrocidades como las que permiten invocar la aplicación del concepto de la responsabilidad de proteger. La existencia de genocidio, limpieza étnica o crímenes masivos de guerra o crímenes contra la humanidad, según el secretario general, dice, son necesarias siempre y sustancialmente una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Y al declarar esto, el secretario general lo que ha querido es que Consejo de Seguridad pues haga algo en la medida posible, ¿no? ¿Cuál ha sido entonces esa actuación de la comunidad internacional? Ya se volvió a pasmar. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos mandó una misión de investigación, ha señalado en diversas series de ocasiones cuál es la situación grave, delicada de esto, de la población, porque a final de cuentas el problema es que entre unos y otros, entre grupos y gobierno y demás, los que vienen perdiendo aquí siempre es la población, que es la que está sufriendo todo este tipo de daños y de una vida de terror, o sea, no es vida más bien, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, por su parte, también hizo una petición al gobierno sirio para poner fin a los actos de violencia, y el Consejo de Seguridad pues no ha sido capaz de sacar ninguna resolución, precisamente por la división en el seno entre el grupo de rusos y chinos por un lado, británicos, franceses y norteamericanos por el otro lado, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahora, aquí yo pongo en interrogaciones un Consejo de Seguridad o Consejo de Inseguridad, y perdón por el sarcasmo, pero la cuestión es que precisamente, no se alcanzarán a ver, pero hay toda una serie de resoluciones ahí en donde insisten, por ejemplo, estados como Francia, Alemania, Portugal, que se interesa el Consejo de Seguridad en hacer algo, sobre todo en la protección a los ciudadanos. En esta situación, pues hablamos de todos estos aspectos, pero a juicio de, perdón, pero creo que ¿qué es lo que debiera haber hecho el Consejo de Seguridad? Bueno, es opinión de... Parece que voy a estar aquí así con el dedo, no se mueve. Según esto, conforme al artículo 24 y 39 de la Carta de Naciones Unidas, es determinar la existencia de una amenaza a la paz y seguridad internacionales, tomar medidas que impliquen en todo caso el uso de la fuerza y medidas coercitivas armadas que dieran fin al conflicto, dice, o al menos lo recondujeran a proporciones más llevaderas, ¿no? Y en este caso, por lo menos, dice así, lo hizo en Libia. Lo hizo en Libia en 2011, pero ahí se invocó lo que es el principio de responsabilidad de proteger. ¿Qué han hecho también otras organizaciones internacionales en relación con estos actos, ¿no? La cuestión... ¿Pudiera moverle? A ver... Sigue. A ver, ahí déjelo. Por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 8 de diciembre de 2006, estableció lo que se llama la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y habla de 4 pilares fundamentales, que es abordar condiciones que ayuden a propagar el terrorismo, prevenir y combatir el terrorismo, reforzar la capacidad de los estados y fortalecer el papel de Naciones Unidas, así como garantizar los derechos humanos y el Estado de Derecho. Ahora, si nos vamos a la responsabilidad de proteger, en la Cumbre Mundial del 2005, jefes de Estado y de Gobierno afirmaron unánimemente que cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.
La comunidad internacional debería ayudar a los estados a ejercer esa responsabilidad y a crear capacidad de protección antes de que estallen las crisis y los conflictos. En esa responsabilidad de proteger, aquí vemos que si el Estado no es capaz de proteger a su población de los 4 crímenes como genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad, entonces la comunidad internacional estaría dispuesta a adoptar medidas colectivas por conducto del Consejo de Seguridad. Y volvemos otra vez al Consejo de Seguridad, ¿no? Esa responsabilidad de proteger, entonces el secretario general, surgió esto precisamente porque el secretario general envió una carta al presidente del Consejo de Seguridad en 2007, en donde justamente está señalando que existe un vínculo muy estrecho entre las atrocidades que se cometen y las amenazas a la paz. Entonces, esa responsabilidad de proteger implicaría prevenir y reaccionar y finalmente reconstruir. El prevenir, entonces, la alerta temprana, la evaluación de las circunstancias en cada caso, una evaluación imparcial de Naciones Unidas y, sobre todo, antes que otra cosa, utilizar medios pacíficos. Si esto no es posible, entonces sí ya habría que reaccionar con medidas colectivas, pero siempre y cuando el Consejo de Seguridad así lo hiciese. La Asamblea General siempre se queda en el aspecto de, bueno, te llamo la atención, pero no puedo hacer más. Y aquí, precisamente del 2005 para acá, se ha mencionado, bueno, la responsabilidad de proteger es un principio universal. La cuestión es que hay autores que señalan que esta responsabilidad no es de naturaleza jurídica, su naturaleza es netamente política. Y entonces ya esas cuestiones nos cambian por ahí, ¿no? Luego, y aquí la pregunta, ¿hay responsabilidad del Consejo de Seguridad? Y si hay responsabilidad, ¿qué se puede hacer? ¿Hay responsabilidad jurídica de un órgano político? Entonces, dice, esto genera pesimismo, si somos sinceros, ¿no? Hay un proyecto de artículo sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales que sigue siendo proyecto, se sigue trabajando, pero donde se hace referencia precisamente, lo interesante de aquí es el artículo 41 cuando hace referencia a violaciones graves surgidas violaciones graves como consecuencia de la violación de normas imperativas de derecho internacional general, en este caso de una organización internacional. ¿Y qué hacer, no? Entonces, pero pues por mucho que diga el documento, bueno, empezando es un proyecto todavía, y aunque fuera ya después un tratado internacional, hay que ver que el aspecto político de la situación permitiría en un momento dado invocar si fuese, ojalá, se convirtiese en un tratado, invocarlo en contra del Consejo de Seguridad. Para esto lo veo difícil, ¿no? Aquí este autor nos señala que la cuestión que yace en el centro del asunto es si puede ser o no posible que la moral prevalezca sobre la política en un mundo marcado por la doble moral, dice, y un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no democrático. Y es más, justamente hace unos 2 años, 2014, si mal no recuerdo, Francia estuvo ahí invitando para que el Consejo de Seguridad actuara precisamente en esta situación, pero no hubo respuesta, ¿no? Digo, ya es interesante ver que uno de los miembros del Consejo de Seguridad pide a los otros miembros permanentes no utilizar el veto en cuestiones como, por ejemplo, como estas de violaciones graves, de crímenes internacionales en perjuicio de una población. Dice no utilizar, o por lo menos que se abstengan de utilizar el veto para poder hacer algo, porque a final de cuentas, insisto, en quienes están en medio de esta cuestión es la población, ¿no? Luego, hay aquí la otra cuestión, la responsabilidad del Estado Islámico y del gobierno de Bashar al-Assad. Pues aquí más bien entonces nos vamos a la cuestión de la Corte Penal Internacional, que ya también hacía referencia el doctor Portilla, ¿no? Ciertamente no son parte, Siria no es Estado parte, pero bueno, también el Consejo de Seguridad pudiera en este caso llevar a todos los responsables de estos crímenes ante la jurisdicción de la Corte Penal. Pero
esto realmente es cuando es una cuestión de conveniencia política. Desgraciadamente no es una cuestión de conveniencia jurídica, es una cuestión de conveniencia política. Y debemos recordar que precisamente el sistema internacional está creado por estados, para estados, y ellos son los que han creado esas propias normas que les rigen. Si ellos no las quieren cambiar, difícilmente podemos ver que se haga otra cuestión. Y desgraciadamente entonces quienes quedan en medio de todo esto es la población civil. En estos conflictos es la población civil que está desprotegida literalmente de situaciones. En Libia, ¿por qué sí se pudieron hacer cosas? O aparentemente porque Libia no estaba alineado con ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero en cambio cuando estamos hablando de Siria, pues los rusos están ahí. Los iraníes no están en el Consejo, pero tienen también el apoyo ahí. Pero los rusos y los chinos están en eso. Mientras que del otro lado los norteamericanos, los franceses, los británicos. Pero totalmente dividido el Consejo de Seguridad, como dicen, en 2-3, pero no pueden hacer nada. El derecho de veto es en esta situación dijéramos el freno, el tope, la pared con la que nos encontramos. Dice, un conflicto que lleva ya muchos años y con violaciones tremendas. Yo espero que aunque sea algún día, aunque no lo vea yo, pero que mis hijos lo vean, dice que esto no quede así, que por lo menos se aplique una sanción, se juzguen, se sancionen a todos estos perpetradores y ejecutores de estos crímenes, ¿no? Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Ábalos por su participación. Tenemos bastante tiempo para preguntas del público, entonces siéntanse en libertad para... Una, dos... Sí. Bueno, para los dos, tal parece que no se está enfrentando el conflicto como tal. Es decir, si vemos en las dos ponencias, vemos que el origen de todo eso es anterior, en donde las grandes potencias han intervenido. Por ejemplo, Juan Manuel hablaba de Afganistán y los talibanes fueron empujados fundamentalmente por los Estados Unidos, por Occidente, en contra de la Unión Soviética. Y ahora hay un círculo vicioso ahí, donde se consideran como terroristas. Realmente es un conflicto de carácter internacional. Estoy pensando en lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia en este momento. Las FARC eran consideradas como terroristas. Hay un fondo del asunto en realidad que no se está enfrentando. Occidente está dando una respuesta de carácter penal o de sanción cuando no se ataca el fondo de la esencia del problema. ¿Por qué? Porque es una región tan volátil y tan conflictiva. Habría que ver eso, ¿por qué? Esa es una cuestión. Y otra es, tal parece que el derecho internacional contemporáneo no está dando las respuestas. Es decir, el derecho humanitario internacional no se aplica en ese tipo de conflictos. Habría que crear una nueva normatividad. Y otra tercera, la cuestión del terrorismo. En las conferencias anteriores, en esas nos están diciendo que no hay un tipo del delito. Es una cuestión de derecho penal internacional. Se le deja a los mismos estados, al interior de los estados, a que den una respuesta. Y eso no, volvemos a la primera pregunta, es un conflicto de carácter internacional. Son tres cuestiones para los dos. ¿Comenzar? Sí. Bueno, efectivamente, esto es muy complejo el problema, o sea, si somos sinceros, ¿no? En este aspecto. Si es un problema de terrorismo, dice, efectivamente se deja a los estados, a que los estados lo detecten, lo detengan en un momento dado.
juzguen y sancionen, y se basa en ese principio de territorialidad de los delitos. El problema está en que ya pasa las fronteras y la actuación ya no es nada más en un estado, sino... Pensamos, por ejemplo, ETA, nada más era España, o sea, ya esto no es así, sino que además se han generado toda una serie de grupos imitadores, aliados, afiliados, como los querramos llamar, que en diversas regiones, por ejemplo, aparte de Asia y de África, han generado toda una serie de crímenes. Estoy pensando ahorita en Boko Haram, que se llevaba a las chicas para esclavitud sexual. Entonces, y entre otras serie de crímenes, ¿no? Ahora, a pesar de que esto, dice, nosotros lo vemos ya como una cuestión de un problema internacional que genera amenazas a la paz, la cuestión es que todo queda, el aspecto es que ahí la organización internacional creo yo que no está dando ya el ancho, no se ha actualizado a resolver los problemas del siglo XXI como se han ido presentando. Sigue con una carta, seguimos con un documento fundacional de 1945 y ciertamente los problemas ya no son los mismos, han evolucionado, pero las Naciones Unidas en ese aspecto se han quedado atrás. Entonces, la situación está en que en un momento dado la organización no puede actuar o no quiere actuar, deja realmente en desventaja a todos los demás. O sea, 5 estados pueden contra 193 en las Naciones Unidas. Entonces, es lo paradójico, lo irónico en esta cuestión. El otro aspecto del terrorismo, cuando una situación queda en los límites del Estado y cuando trasciende los límites del Estado. Pero lo que a mí, y confieso, me genera, después de revisar todo este tema, me genera mucho pesimismo, es revisar toda la documentación que hay, declaraciones, resoluciones, van y vienen, pero en eso se han quedado. O sea, la realidad la tenemos allá en aquel lado, donde la gente está muriéndose de hambre, se atacan todos los grupos de auxilio han sido atacados. Entonces dice uno, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está la capacidad de reacción ahora de la comunidad internacional, no? Bien, pues vamos a listar una hora para responder al doctor Becerra. Creo que cancelamos la mesa que sigue. No voy a tratar de reducirlo al máximo la respuesta. Por ejemplo, respecto a la primera, todo este asunto de los estados en esta zona concretamente se derivan básicamente del acuerdo Sykes-Picot, franco-británico, al finalizar la Primera Guerra y tras la disolución del Imperio Otomano. Hay que entender que estos territorios eran del Imperio Otomano, todos ellos, que por 600 años, bajo un Islam que todo mundo alcanzó más o menos a administrar distintas religiones, y bajo un sistema que se llama Millet, por cierto, administrativo, muy eficaz para los otomanos. Y bueno, sobre un mapa empezaron a decir, bueno, aquí, ¿qué les parece si aquí Irak, acá Siria? Bueno, damos la vueltecita, luego falta seguir el Tigris, y luego Turquía se comió partes de Siria también, etcétera, como Antioquia, y etcétera. En fin. Entonces, bueno, ya de ahí, por ejemplo, Siria es el clásico tipo de un estado territorial, es decir, no es un estado étnico, sino territorial, es decir, ahí hay una proporción importante de chiitas, de sunitas, de cristianos, había judíos que ya se fueron hace tiempo, y distintas religiones, grupos, en fin. Además, muy importante su ubicación en el Mediterráneo. Hay intereses ya desde la Segunda Guerra. Hay una base soviética de Tartus en el Mediterráneo, que esa jamás va a renunciar a Rusia. Por eso Rusia tiene ese empeño. Digo, además de que tiene la ventaja de ser miembro del Consejo de Seguridad, pues Rusia tiene un interés estratégico indispensable desde la Unión Soviética ahí en el Mediterráneo y en Tartus concretamente, ¿no? Tampoco es un capricho estar apoyando al régimen represor y criminal también de Bashar al-Assad y antes de Jafé, ese padre, ¿no? Y por otro lado también, por supuesto, buena parte de este conflicto se lo debemos a Bush Jr., ¿verdad? Por supuesto, si no, estoy seguro casi al 90% que si no hubiera habido esa intervención norteamericana o anglo-norteamericana y la ocupación, no habría ahora este conflicto.
o tendría otras características. Incluso este Estado Islámico nace en el Ámbar, en esa provincia, quiero decir, en Irak, cuando la ocupación americana. Este mismo al-Baghdadi era un militante de esta organización, estuvo preso, se portó ejemplarmente, lo liberaron y bueno, ahora es quien comanda este pretendido califato, ¿no? Ahora, el caso de Daesh es sin precedentes, no hay un antecedente, no se parece a nada, es decir, porque además Al-Qaeda tiene otra política de estar hacia adentro, más el terrorismo. Al-Qaeda nunca ha estado en sus aspiraciones de crear un Estado, más bien ataca al enemigo cercano, tiene otras tácticas, por eso también se separa, no nada más por la violencia, ¿no? Y además aquí hay un asunto que me parece la estabilidad mismo del derecho internacional. Cuando se modifica el status quo territorial, digo, en Colombia pues sí pasaron cosas terribles por 50 años, pero jamás el conflicto pretendió abarcar partes de Venezuela, por ejemplo, ¿no? O de Ecuador. Aunque sí había también santuarios de repente cruzando la frontera, ¿no? Como hemos sabido, pero yo creo que ahí también ya el hecho de mover fronteras y todo este asunto ya lo traslada a otra categoría. En cuanto al derecho internacional, y por ejemplo, el DIH tampoco se ha aplicado al 100% porque incluso no le conviene a Occidente, o por ejemplo, a ver, si realmente los ataques en París o en Bruselas eran parte de Daesh, y si es el enemigo y es de DIH, pues incluso no habría que hacer una investigación policíaca, sino llegar y bombardear el barrio donde están, por ejemplo, ¿no? O tendrían consideración de prisioneros de guerra, por ejemplo, cuando están siendo juzgados por tribunales ordinarios en París o en Bruselas, donde sea. Entonces, bueno, porque también la extensión es una discusión interesante, la extensión del DIH sería escenario de guerra. Por ejemplo, Bush, con su concepto de guerra permanente, War on Terror, pues él ha tenido jurisdicción incluso legal para atacar con drones o donde sean, en Yemen, en Afganistán, en Pakistán, en aquellos países que lo han autorizado y en el cual puede extender este concepto. Incluso esto nos complica con Guantánamo, ¿no? Si eran prisioneros de guerra o qué eran, etcétera. Estaban protegidos por las convenciones de Ginebra, se les aplicaba derecho norteamericano, se les podía aplicar principios de derechos humanos, en fin, una zona gris y un hoyo que les ha convenido mucho. Entonces, se ha ensuciado mucho el DIH también en este escenario porque a Occidente tampoco le conviene mucho que lo apliquen. Ahora, tengo una lámina que alcanzamos a ver sobre el corte penal. Bueno, ni Siria ni Irak son parte del Estatuto de Roma, no lo iban a estar, como no lo están cantidad de países árabes, todos por la de sátrapas que no están, por supuesto, ¿no? Y Arabia Saudita y otros tantos, ¿no? Y bueno, Estados Unidos tampoco, ni Rusia. Pero bueno, de todos modos, en Libia intervino el Consejo de Seguridad remitiendo el caso a la Corte, y ¿qué pasó? No pasó nada. El Estado Islámico está más fuerte en Libia. Y el Estado Islámico y Libia está dividido en hasta dos gobiernos. Y Gaddafi pues murió en condiciones horribles, en una coladera. No queremos narrar este episodio aquí, ¿verdad? Y todos los demás, Gaddafi y toda su élite y todo, están indiciados en la Corte Penal Internacional, pero el gobierno libio, que si me preguntas si hay un gobierno libio, no coopera para nada. Incluso acuérdense que siendo secretaria de Estado Hillary Clinton atacaron el consulado en Benghazi y ahí estaba el embajador, una ratonera, y murió. Y es algo que le ha costado mucho trabajo remontar a Hillary, que incluso le causó su renuncia como secretaria de Estado y que ya no acompañara a Obama en el segundo periodo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, entonces, la tipificación del terrorismo, bueno, en realidad quizás sí, haría falta, habría que pensarlo, y un día habría que armar una mesa sobre este tema, una sugerencia para el director del anuario, en que si realmente convendría unas nuevas tendencias del, por ejemplo, derecho internacional o del jus ad bellum y jus in belli, incluso también respecto a si habría otra categorización de conflictos, como ya decía antes, y hay soporte ya doctrinal sobre esto, y podríamos irnos a la jurisprudencia, etcétera, de tribunales, respecto a si realmente, aparte del conflicto no armado internacional y el clásico conflicto, porque además también hay una diferencia muy grande, ¿eh? Las convenciones de Ginebra, solamente el artículo 3 común aplica para CANI, y el protocolo 2 nada más, y es más restringido y es menor. Hay una serie de figuras que no están en el otro derecho, hay menos protección. Entonces también probablemente para este tipo de fenómenos sin precedente, para este monstruo que es este fenómeno que es Daesh, pues habría que aplicar a lo mejor otro régimen. Pero al final tampoco es un asunto tampoco jurídico, ¿no? Las potencias tienen intereses diversos, ya veíamos intereses de Rusia, el pecado original de Estados Unidos por haber entrado ahí con mentiras. Saddam Hussein nada tenía que ver con Al-Qaeda, ni tenía armas de destrucción masiva. Mismo Bush tuvo que reconocerlo. Precisamente ahorita en Estados Unidos el informe se me olvidó el nombre, en el cual ya Chilcot precisamente acaban ya de informar, y bueno, ahí está embarrado Blair, y mintieron y falsificaron documentos, y es una crisis tremenda.
Quizás se opacó un poco por el Brexit, pero ese informe chico por 2-3 años mostró una serie de cochinadas que se hicieron y obrando ahí, en fin. Nada más, hay 12 convenciones sobre terrorismo, ninguna lo define. Quizá las de los años 70 son más dirigidas al apoderamiento de aeronaves y el apoderamiento ilícito, y ahí cierto tipo penal, más o menos, pero ya las demás no lo define porque no ha sido de interés. Incluso Estados Unidos y otros, cuando estuvieron en el Estatuto de Roma, cuando estuvieron negociando, no se agregó el terrorismo como un crimen más internacional, por ejemplo. Entonces queda a la jurisdicción de los estados y la definición. Entonces para unos son freedom fighters, para otros son terroristas, y hay una serie de situaciones que quedan más bien al derecho interno. Ahora, también, por ejemplo, el fenómeno del terrorismo que se ha dado en Europa, pues más bien ha sido bajo un aspecto de seguridad nacional y bajo conceptos de policía más que de otro tipo internacional, ¿no? Y así opera. Además hay que decir, y yo no quiero tomar más tiempo, los terroristas que han operado, bueno, ya desde antes en Londres, en Madrid y por supuesto más recientemente en París, en Niza, en Bruselas. Y bueno, y no hay que olvidar que diario está habiendo un atentado en Bagdad con coches bomba y por ejemplo en Damasco, ¿no? Que no está en guerra directamente en esta ciudad. Y nos olvidamos y que en Líbano también esos días de lo de París hubo un atentado con mayor número de víctimas, pero pues fue entre ellos o con ellos, ¿no? Entonces de mayor impacto, ¿no? Pero en realidad estos franceses, son belgas y son franceses de segunda y tercera generación. Y nada más un dato, y con eso lo dejo. Bruselas en el año 2030 va a ser la capital musulmana de Europa. Hay más mezquitas que iglesias. Especialmente en Bruselas, no en total de Bélgica, pero en Bruselas ya la mayoría. En estos días que hubo los atentados en París, hay una novela, no recuerdo el nombre aquí tengo mi asesora, ¿cuál? Donde decía que la Sharia se va a aplicar ¿en qué año? ¿En Francia? Bueno, tengo mi asesora, algo así. Porque la mayoría va a ser musulmán, pero incluso son musulmanes ya llegados. Lo curioso es que en Bélgica nunca dominó países musulmanes. Esto cabría como el pecado original de Francia, en Argelia, en el Magreb, etcétera. Más bien en los años 50, 60 hubo una fuerte inmigración del Magreb y también de Turquía y otros países a Bélgica, que estaba en pleno auge industrial. Y Bélgica es uno de los países ahorita con mayor problemas económicos, verdaderamente, casi en quiebra, y además tienen 2 sistemas jurídicos. La policía, una son la valona y otra la flamenca, y tienen jurisdicciones distintas en Bruselas. Es muy complicado, ¿no? Y eso ha complicado también. Los terroristas cruzaron la frontera y como es espacio Schengen y no los reconocieron. En Bélgica no puedes hacer un arresto después de las 9 de la noche porque no hay que molestar a la gente, etcétera. Entonces, bueno, también allá es un país civilizado, pero hay otro tipo de extremos, ¿no? En fin. Otra pregunta y tenías tú, por favor. ¿Sí se escucha? Ya. Sí. Bueno, serían 3 preguntas. ¿Cuántas? La primera, 3. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Como pudimos observar, el conflicto surgido por Daesh se libra en 2 frentes, en Irak y en Siria. En específico, Siria, mi pregunta va dirigida en saber qué norma de derecho internacional, el CAI o el CANI, se aplicaría y qué elementos hacen la diferencia para catalogarlo de una u otra forma. La siguiente pregunta es: ¿qué papel juega el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en este conflicto? Y por último, ¿qué tipo de sanciones, en caso de existir voluntad para poder aplicarlas, se realizarían a aquellos estados o particulares que han financiado o financian a Daesh, o en su defecto a quienes contribuyen, por ejemplo, en la compra de petróleo o piezas arqueológicas? Entonces, si la doctora quiere empezar. A ver, pues, bueno, empecemos. Señalamos ahí, por ejemplo, veámoslo así. El derecho internacional, las normas de derecho internacional son creadas no por un órgano supranacional, sino por los propios estados. Siendo eso, los estados van a establecer las normas que consideran y creen que van a cumplir. No van a diferencia, por ejemplo, de las normas a nivel interno, donde hay un órgano, relaciones de suprasubordinación.
se establecen conductas y no le preguntan a usted si quiere ser juzgado y sancionado. Se aplican y se acabó si usted infringe con las disposiciones internas. A nivel internacional es muy difícil porque se supone que no hay una relación de suprasubordinación, sino relaciones de igualdad soberana. Y los estados son los que han creado esas normas. Entonces, en ese sentido, dijéramos que todos somos iguales y entonces, como somos iguales, ¿cómo te voy a castigar? Pero también eso es por un lado. Por otro lado, entonces, cuando habla de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, el mismo grupo, el Club de Toby, decidió que había que hacer, por ejemplo, normas, o sea, tomando en consideración aspectos, violaciones graves en todo esto. Gracias a Dios, dijo que en un momento dado se establecieron normas que en un momento dado llevaran a juzgar y a sancionar a todos los que cometieran este tipo de crímenes. Y resultado de muchos años de trabajo, ahí está la Corte Penal Internacional. El problema está en que si volvemos a esa situación de intereses estatales, intereses políticos, entonces yo a mi cuate no lo mando para allá. Y hay que reconocer que es una realidad esa situación. Lo ideal, o sea, es que a final de cuentas también aquí, y creo que no lo hemos mencionado, pero algo que también tiene mucho que ver y que empuja es la opinión pública de los estados, la opinión pública interna, las poblaciones, qué es lo que hacen. Eso es un factor fuerte que mueve en un momento dado a que logren, por ejemplo, conducir a los gobernantes de cierta forma, ¿no? Entonces, eso es en una situación. Lo ideal, y como lo mencionábamos, es que, bueno, todos estos infractores de todo ese derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, por lo menos en los crímenes de guerra, lesa humanidad y demás, fuesen juzgados en la Corte Penal Internacional. Pero la cuestión está en que si los estados a que pertenecen estos no son parte, no pueden ser juzgados. Y la otra cuestión, que si el Consejo de Seguridad es el que puede hacerlo y no lo hace porque son intereses políticos los que están ahí, pues entonces nos encontramos atados de mano, ¿no? Hay muchos aspectos ahí, la teoría que mencionan que a final de cuentas Rusia quiere volver a tomar fuerza, la fuerza que tenía hace algunos años, por eso toma estas actitudes. Que los Estados Unidos entonces también generan esta situación precisamente desde la época de George Bush Jr. y en un momento dado, y no solo en esta cuestión, sino que además de todo sería muy fácil si los problemas fuesen jurídicos, pero combina usted problemas jurídicos con problemas políticos y lo jurídico ahí desgraciadamente a veces queda a un lado. Yo soy defensora del derecho internacional y además de todo, yo propugno realmente porque hubiese ese Estado de Derecho a nivel internacional en el sentido de que se rigiera bajo normas y que todos los actos que sean contrarios fuesen juzgados, sancionados. Desgraciadamente hay que tomar también en cuenta una realidad. Ese derecho obedece a quienes lo crearon, a esa realidad. Entonces, pero de todos modos no pierdo la esperanza. Algún día espero verlos juzgados por ahí. A ver, muy rápido. Bueno, en el caso de Siria tratábamos de explicarlo ahí con las gráficas. Sí, por un lado, por ejemplo, hasta donde tengo información y conocimiento, no ha habido un ataque, por ejemplo. En primer lugar, el Estado Islámico, aunque se autonombre Estado, no es un Estado. Por tanto, no cabría calificar internacional el conflicto porque un Estado está peleando con otro. Están beligerantes porque no es un Estado. Por ese lado lo descalificamos. Debe quedar claro. Segundo, hasta donde tengo entendido, Estados Unidos o cualquier miembro de la coalición occidental, y bueno, y apoyados con algunos regímenes árabes también, no han atacado al ejército sirio. E incluso Estados Unidos y Rusia comparten códigos para evitar atacarse entre ellos o derribar un avión de otro, que pues en ese relajo que hay ahí del espacio aéreo, pues una de esas, pues un avión ruso que cayó ya sucedió con Turquía incluso, ¿no? Por Estados Unidos o viceversa, en fin, hasta ahora no ha sucedido. Y cabría, que hasta en un momento dado hubiera alguna acción conjunta ruso-americana para ciertos blancos selectivos, ¿no? Por ejemplo, de Daesh y no de otros, pero bueno. Por ese lado, estrictamente es CANI en cuanto que son grupos rebeldes luchando en un gobierno y un gobierno
apoyado por regímenes extranjeros o estados extranjeros, como es el caso de Rusia, ya vimos los intereses que tiene Rusia, el propio Irán. Fíjense, Irán es un protagónico importante, protagonista importante. Irán se ha empoderado mucho desde el acuerdo nuclear que consiguió Obama. Esto tiene muy enojado a Arabia Saudita, ¿sí? Irán y Arabia Saudita tienen proxy wars, que es por el caso, por ejemplo, guerras por encargo, como le quieran llamar, por procuración. Una de ellas es el Yemen, con el caso de los Houthis y todo esto. También acá en este escenario hay una guerra, además, proxy war también entre estos dos sujetos, que hay ahí un triángulo entre Arabia Saudita, Irán y Turquía, aunque diferentes, pero son los que se disputan el poder regional. Y bueno, sin duda, aunque hay autores que dicen que justamente el hecho de que estén atacando Siria y blancos sirios ya lo hace internacional. Yo tengo mis dudas. A mí me parece que muy estrictamente apegado a convenciones de Ginebra, a los protocolos adicionales, más bien estamos en un escenario de CANI, que además, por las razones que les decía, a Occidente no le conviene mucho aplicar DIH, porque esto implicaría incluso otro tipo de acciones fuera de ahí del Medio Oriente, ¿no? Porque entonces el enemigo está en todos lados, donde esté Daesh, ¿no? Los derechos humanos, hay algunos que ustedes saben que el DIH es lex especial, los derechos humanos tienen también un núcleo irreductible. Por ejemplo, también se aplica Convención de Derechos del Niño y su protocolo, aparte de las convenciones de Ginebra y otras tantas, ¿no? Es decir, hay una situación en la que conviven ambos, aunque cada uno tiene su esfera propia, ¿no? Y en cuanto a las sanciones, yo no estaría tan de acuerdo en que son inútiles. Hay un mecanismo bastante efectivo, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que son las Smart Sanctions, las sanciones selectivas o financieras. Ustedes saben que hay un comité antiterrorista, hay un comité de sanciones, y dicta resoluciones del Consejo de Seguridad que son obligatorias para los estados, así tal cual. Se pronuncia una resolución donde aparece en una lista negra una persona asociada al financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, se comunica por la Delegación de México, esta llega a Hacienda vía de Gafi, instruye a la Comisión Nacional Bancaria para que a Juan Pérez, que se encontró en esa lista, bueno, no suena muy musulmán el nombre, ¿no? Said Haddad, o qué sé yo, en algún momento dado se le congelen sus bienes, se congelan por parte de la UIF, la unidad de inteligencia financiera, de manera administrativa, con un proceso muy y bueno, y no es un tratado que pase por el Senado ni que no, nada, simplemente es una resolución que tiene efectos directos y ejecutorios en cuestión de horas, casi de minutos, y que puede afectar a cualquiera de nosotros. Estamos en esa lista. Por cierto, hay un ombudsman en el Consejo de Seguridad, ha habido equivocaciones. La última, no recuerdo ahorita el número, la última resolución que hubo del Consejo de Seguridad en diciembre es larguísima y todavía da una serie más de facultades en este sentido. O sea, hay sanciones y algunas son tremendas que van a particulares, empresas, o sea, va dirigida a estados, a particulares, a empresas, sujetos, personas físicas, morales, etcétera. O sea, y una última pregunta por ahí. Sí, una última. ¿Ya? Ok. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Max, vengo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y me gustaría preguntarles algo. ¿Cuál es el papel que ha tomado el Estado mexicano en el combate al terrorismo y, lógicamente, cuál ha sido el papel que ha jugado en las Naciones Unidas? Bueno, México es parte de todas estas convenciones multilaterales sobre terrorismo, sin ninguna reserva, es parte. Por ese lado pues hay una cooperación y ya señalaba yo este mecanismo, por ejemplo, de las sanciones del Consejo de Seguridad, las financieras. Pues México coopera muy ampliamente, ¿no? Muy ampliamente. Digo, no somos un escenario de terrorismo. Además, no conviene manejar mucho este discurso ahorita, porque incluso será como alimentar a Trump, creo yo, porque un poco se ha dicho que la migración también, así como los mexicanos son delincuentes, ahora falta que también vayan a ser terroristas o estén asociados los cárteles con ciertos grupos, en fin. Por ahí hallaron, no recuerdo, pero hallaron que alguno de los cárteles de Sinaloa habían estado con un agente falso de la DEA, supuestamente tratando con alguna
con Al Qaeda, con algún grupo de estos para llevar a cabo un atentado y financiarse, etcétera. Bueno, no es del todo descartable, viendo lo permeable que son las fronteras, incluso hacia el sur, y México es un país de tránsito, etcétera. Entonces, bueno, el terrorismo no nos es ajeno, está tipificado en el Código Penal, por supuesto, es un delito, etcétera, federal, no nos es tan ajeno, pero bueno, sobre todo por nuestra vecindad con Estados Unidos, pues es algo que sí debemos estar muy pendientes, ¿no? Y en cuanto a que México se apega a las resoluciones del Consejo de Seguridad en ese sentido y colabora mucho con Gafi, también Gafi tiene todo un capítulo sobre esto y México coopera mucho, hay que decir, coopera quizá demasiado. Hay países que cooperan menos, ¿no? Por supuesto. Bueno, le agradecemos a los doctores por su participación y les hacemos entrega de sus constancias de participación en el seminario permanente. Muchas gracias. Así como de un ejemplar de la madre. Muchas gracias. Muchas gracias.